En este video vamos a ver la técnica de integración de sustitución trigonométrica. Veremos cuándo se utiliza, cómo emplear los diferentes casos y al menos resolveremos un par de integrales como tipo examen de Politécnico. Entonces empecemos a ver cuándo se utilizan estas técnicas. Vamos a utilizar la sustitución trigonométrica para integrales que tienen radicales de esta forma. Raíz de a cuadrada más v cuadrada, donde a es un número constante, cualquier valor que sea diferente a la variable, mientras que v representa la variable de integración. También tenemos raíces de la forma a cuadrada menos v cuadrada o v cuadrada menos a cuadrada. Entonces estos radicales realmente se pueden ajustar de entrada usando un triángulo rectángulo y utilizando el teorema de Pitágoras junto con funciones trigonométricas. Veamos el primer caso. Entonces tenemos un radical de la forma de una suma raíz de a cuadrada más v cuadrada. Si nosotros trasladamos esto a un triángulo rectángulo y aplicamos el teorema de Pitágoras, sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. De aquí la hipotenusa entonces se calcularía de este triángulo asignando al cateto adyacente al ángulo θ como a, la constante, y el cateto opuesto se va a asignar como la variable v, es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería a cuadrada más v cuadrada. Al despejar el cuadrado de la hipotenusa pasa como raíz, y este radical es justamente el que tenemos aquí también. O sea que este radical es igual a la hipotenusa, y por eso lo escribimos aquí en el triángulo como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Aquí voy a hacerles una vez la observación que siempre la variable que sube va a estar como cateto opuesto. En este caso va a estar como cateto opuesto también aquí, y en el último caso sería la hipotenusa, pero nunca el cateto opuesto va a ser el adyacente, pero nunca la variable va a ser el cateto adyacente. La variable siempre la vamos a ubicar o como hipotenusa, que es el tercer caso, o si no como el cateto opuesto siempre. Nunca van a ver a la variable como cateto adyacente, repito, eso es importante porque tenemos que ir aprendiéndonos de memoria estos tres casos, y si no pues es más difícil, ¿no? Uno se puede confundir. Ahora la constante que es a pasa a lo contrario. A aquí va a ser el cateto adyacente, aquí también es el adyacente, o puede estar como hipotenusa, pero la constante nunca va a aparecer como el cateto opuesto. Nunca, siempre la constante la vamos a tomar como el cateto adyacente. De esa manera, si ustedes recuerdan esos detalles, pues es mucho más fácil ubicar estos tres casos al construir los triángulos. Entonces, seguimos aquí en el caso 1. La hipotenusa va a ser el radical que estoy buscando. Vamos a aplicar ahora las funciones trigonométricas. La función seno en este caso no nos conviene utilizarla porque es cateto opuesto entre hipotenusa, y si ustedes dividen o ven que el cateto opuesto es la variable, la hipotenusa es la raíz, en ambos tengo la variable y de ahí pues realmente no es fácil manejar la función seno en este caso. Pero si manejamos el coseno, es cateto adyacente, que es a, entre la hipotenusa, que es la raíz, y de ahí despejo la raíz. Aquí se intercambia de lugar con el coseno, queda a dividido entre el coseno, y al aplicar una identidad trigonométrica a la inversa o la recíproca del coseno es la secante. Resulta entonces, como está aquí encerrado en verde, que la raíz en esa sustitución trigonométrica va a ser igual al valor de a, de la constante, multiplicado por la secante del ángulo θ. Ahí tenemos nuestra primera sustitución trigonométrica deducida del caso 1. Luego, al utilizar la tangente cateto opuesto entre adyacente, v entre a, despejamos, digamos, la variable y la pasa multiplicando. Entonces v es igual a por la tangente del ángulo. Tenemos también la sustitución trigonométrica para la variable y para la raíz. Vamos a continuar a ver el caso 2. Para radicales de la forma en general a cuadrada menos v cuadrada,
Decíamos entonces que según Pitágoras, si aquí nosotros despejamos el cateto adyacente, que es como nos va a quedar aquí el triángulo, va a ser raíz de a cuadrada, que es la hipotenusa. Aquí la hipotenusa siempre iría primero, de acuerdo a Pitágoras, a elevado al cuadrado menos v cuadrado. Eso, repito, es por el despeje que se hace del teorema de Pitágoras. Nosotros vamos a tomar el cateto opuesto, como ya decía, siempre como la variable, o la variable siempre va a ser el cateto opuesto. Y entonces, cuando yo saco este cateto adyacente, va a ser, véanlo aquí también en la figura, la hipotenusa al cuadrado menos este cateto que sería el opuesto al cuadrado. Y eso me da igual el cateto adyacente, que fue lo que deduje aquí, de acuerdo a esta figura. Entonces aquí en el caso 2 nos conviene que el primer término A sea la hipotenusa, o más bien el primer término según Pitágoras siempre debe ser la hipotenusa, y entonces, como decíamos, el cateto opuesto siempre es la variable. Vamos ahora sí a utilizar el seno del ángulo en este caso, que es cateto opuesto entre hipotenusa, v entre A. Despejo la variable, pasa a multiplicando aquí, entonces ya tendríamos que la variable que está dividiendo va a pasar multiplicando aquí, entonces una disculpa, es directamente el seno, a por la función seno del ángulo. Luego utilizamos el coseno. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente, que es la raíz, entre la hipotenusa, que es A. Vamos a despejar el radical. A está dividiendo, igualmente va a pasar multiplicando al coseno. Y ahí tengo la segunda sustitución trigonométrica que nos es de utilidad. Aquí en el caso 2 no utilizamos la tangente, que es opuesto entre adyacente, porque involucraría dos variables, lo cual no nos es conveniente. Vamos a ver el caso 3. Un radical de la forma v cuadrada menos a cuadrada. Ahora este al revés va a ser la raíz como el cateto opuesto. Vean que siempre los radicales van en posiciones diferentes. En el caso 1 va como hipotenusa, en el caso 2 va como el cateto adyacente al ángulo, y en ese tercer caso ahora va como el cateto opuesto al ángulo. Va cambiando siempre de posición también la raíz. Entonces, según Pitágoras, este primer término debe ser la hipotenusa, la raíz de v cuadrada, y entonces A queda como el adyacente. Lo que decíamos, la constante siempre queda en el adyacente, nunca como el cateto opuesto. Entonces, si aplicamos Pitágoras, es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, A al cuadrado. Ahora vamos a involucrar las funciones trigonométricas. La función nuevamente de seno no nos es de mucha utilidad, porque opuesto entre hipotenusa nos involucra las dos variables al mismo tiempo. Vamos con el coseno, que es cateto adyacente a dividido entre la hipotenusa, que es v. Despejamos la variable, que es lo que nos interesa sustituir. Intercambiamos de lugar. Entonces, al intercambiar de lugar quedaría a entre el coseno, y ahí se aplicó la inversa del coseno, que es la función secante. Y luego la tangente nos da opuesto entre adyacente, el cateto opuesto, que es la raíz, entre el adyacente, que es a. Despejamos el radical, a que está dividiendo pasa multiplicando, y así nos da que la raíz va a ser igual a multiplicado por el valor de la tangente del ángulo. De esta manera deducimos cada uno de los tres casos, y con estas sugerencias podemos también aprendernos más fácilmente esos tres casos por separado, que es lo que vamos a necesitar para el examen de Politécnico principalmente. Ahora vamos a resolver estos dos ejemplos que igualmente fueron tomados de la guía oficial de este año 2019. Y pues en el primero de ellos, que es el número 14 de cálculo integral, solamente nos piden llegar a una integral equivalente a esta por sustitución trigonométrica. Únicamente llegar a la integral trigonométrica sin resolverla. Pues vamos a hacerlo así primeramente.
Lo primero pues es identificar el radical que tienes y en qué caso interviene. Raíz de x cuadrada menos 81, esta es una variable que está elevada al cuadrado, y el 81 es un valor constante, es un número que igualmente pues estaría elevado al cuadrado o tiene raíz cuadrada exacta. Entonces un caso aquí restando v cuadrada menos a cuadrada, vamos a ver nuestros casos que ya tenemos aquí plasmados, y sería el tercer caso justamente, un radical de la forma v cuadrada menos a cuadrada. Entonces vamos a proceder como ya dedujimos con estas sustituciones. Al construir nosotros nuestro triángulo rectángulo primeramente, para volvernos a ubicar, entonces el primer término siempre es la hipotenusa según Pitágoras, sacando la raíz. La hipotenusa es de x cuadrada, la raíz de x cuadrada, perdón, es x. Ahora esta raíz de 81 es 9, la constante siempre va como cateto adyacente, como ya señalaba antes, y entonces el radical queda como el cateto opuesto al ángulo, que es esta misma raíz, según Pitágoras, volviéndolo a deducir, es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. O sea, 9 por 9, 81 de una vez, que es lo que tenemos aquí. Vamos a emplear nuestras sustituciones trigonométricas ya directamente. La variable, que aquí la variable es x es igual al valor de la constante, ¿sí? A, que vale 9, la raíz de 81, 9, por la secante del ángulo. Ya tengo la parte de la variable. Ahora, también la integral requiere una diferencial. Es decir, necesitamos sustituir la diferencial de x en términos de las funciones trigonométricas o en términos del ángulo θ. Entonces eso se hace aquí mismo. Una vez que yo ya tengo x, que es la variable, pues podemos sacar la diferencial de x sobre esto mismo, que es la derivada 9 por la derivada de la secante, ¿verdad? Que es secante por tangente, según lo que sabemos de derivadas, por la diferencial del ángulo. Entonces ya tenemos x, ahorita se eleva al cuadrado, ya tenemos diferencial de x, y también nos falta ver a qué equivale la raíz, que eso es lo que tenemos hasta abajo. Va a ser equivalente a la constante por la tangente del ángulo. Entonces esta raíz cuadrada de x cuadrada menos 81 va a ser la constante, que es 9, por la función tangente, como ya dedujimos antes, del ángulo θ. Entonces ya también tengo el equivalente a la raíz en la sustitución trigonométrica. Entonces ahora sí vamos a, ya que hicimos este análisis con el triángulo rectángulo, vamos a emplear la sustitución trigonométrica de todo esto en la integral original. Entonces vamos a realizar la sustitución trigonométrica. Esta integral va a ser igual a una integral equivalente x al cuadrado, pero x vale 9 secante. 9 por la secante del ángulo está elevado al cuadrado, entonces también aquí lo tengo que elevar al cuadrado, por la diferencial de x, ¿verdad? La diferencial de x, que es todo esto lo que nos dio, pues se sustituye 9 por secante del ángulo sobre la tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Ya está, todo esto es de x. Entre la raíz de x cuadrada menos 81, que es igual a 9, tangente del ángulo. Vamos a simplificar todo esto. De entrada pues tenemos que ver los exponentes. Aquí por jerarquía de operaciones también puedo observar que este 9 se va con el 9, tangente se elimina con tangente. Vamos a elevar 9 al cuadrado, es igual a 81. El 81, como es una constante, lo voy a sacar de la integral de una vez.
secante al cuadrado, al elevar la secante queda secante cuadrada, por esta secante también, que sobrevive en el otro paréntesis, diferencial del ángulo. Finalmente, pues secante cuadrada por secante, según la ley de exponentes, pues también se aplica aquí, sería secante cúbica del ángulo, diferencial del ángulo, y así es como llega la respuesta que nos están pidiendo, en este caso en la guía oficial. Una integral equivalente en forma trigonométrica a esta, que bueno, ya se resolvería por un método que se llama potencias trigonométricas, o esta integral también se podría resolver por partes, pero bueno, hasta aquí quedaríamos con este ejercicio, porque ya se vuelve bastante largo, y solamente nos lo piden hasta este punto. Vamos a resolver entonces un segundo ejemplo, y aquí sí la guía de Politécnico me pide que resuelva la integral hasta el final. Es el ejercicio que le sigue, el ejercicio número 15 en la guía oficial, en la página 75, área de cálculo integral, de la guía oficial, repito, y ahí ustedes pueden consultar igualmente la respuesta y ver que sea correcta. Tenemos que resolver esta integral trigonométrica, entonces vamos a ver primeramente qué caso corresponde. Es una suma, entonces lo único que tiene suma es el caso 1, donde el radical es la misma hipotenusa según el teorema de Pitágoras, analizábamos. Entonces ya voy a ir directo con la sustitución trigonométrica aquí en verde. Entonces tenemos la raíz que está aquí, 9x cuadrada más 4 en este caso. ¿Sí? También vamos a deducir de una vez cuánto vale v, esto es v cuadrada, entonces v es la raíz de 9x cuadrada, o sea 3x, este sería a cuadrada, al sacar la raíz para despejar a, es la raíz de 4, 2. Ya tenemos esos valores, el de a, el de v y el de a. Bueno, de todos modos nos dice aquí la sustitución que dedujimos, que es igual a por la secante, el valor de a que es 2, por la secante del ángulo θ. Luego el otro cambio que vamos a necesitar es el de la variable misma, que en este caso la variable es 3x como tal. Va a ser igual al valor de a, que es 2, por la tangente del ángulo. De aquí entonces despejo x, porque necesito después además sacar la diferencial de x. Ese 3 pasa dividiendo, queda 2 tercios, tangente del ángulo. Enseguida obtengo la diferencial de x, que es la derivada también de esto. 2 tercios, la derivada de secante, de la tangente, va a resultar la función secante elevado al cuadrado del ángulo por la diferencial del ángulo. Entonces ya tengo la diferencial aquí, que es todo esto, y también ya tenemos el valor de la raíz, que es todo esto. Nada más ahorita pues se tiene que elevar al cubo. Ahora sí, puedo proceder a realizar la sustitución trigonométrica aquí. Vamos a ver a la integral original de nuevo, va a ser igual a la integral de diferencial de x, pero diferencial de x es todo esto, entonces hay que sustituir o reemplazar en lugar de dx, ponemos todo su valor aquí en términos de función trigonométrica, 2 tercios de la secante cuadrada del ángulo, diferencial del ángulo, sobre la raíz, pero este radical es igual únicamente a 2 secante del ángulo. Entonces 2 secante del ángulo, que además no se nos debe olvidar este elevado al cubo. Entonces aquí también lo tienes que elevar al cubo. Y entonces tenemos una integral trigonométrica que ya tenemos que simplificar y resolver, ya sea por forma directa, por fórmula o si se puede por cambio de variable. A ver, vamos a ver cómo queda. También utilizando identidades trigonométricas, ¿verdad? El 2 tercios sale, es una constante. Dos elevado al cubo es 8. Secante elevado al cubo es secante cúbica.
Y entonces, bueno, aquí el 8 también sale la integral, ¿no? De una vez en el denominador. Y al simplificar aquí la secante cuadrada se elimina con dos factores de la secante también abajo, ¿no? Dos factores y dos factores, va a quedar solo un factor abajo. Queda diferencial del ángulo arriba sobre la secante del ángulo. Simplificando aquí, 2 octavos tiene mitad, que es 1 y 4. Ahora aquí voy a aplicar la función inversa de la secante, porque la inversa o el recíproco de la función secante sabemos que es el coseno. Va a subir como coseno del ángulo, diferencial del ángulo. Entonces la integral ya es inmediata. Aquí vamos de una vez a multiplicar. 3 por 4, 12. Un doceavo de la integral del coseno. La integral de coseno, como bien sabemos, es igual a la función seno más la constante. Entonces aquí ya se resuelve la integral trigonométrica, bastante sencilla. Por eso se las piden resolver hasta el final, porque queda una integral inmediata. Ahora lo único que tenemos que hacer para llegar a la respuesta final es deshacer el cambio de variable. Deshacer la sustitución trigonométrica, mejor dicho, ¿no? En este caso, que bueno, es un tipo de cambio de variable. ¿Cómo? Pues bueno, en este caso observamos que tengo a la función seno aquí. Hay que ver en mi triángulo o en mi sustitución trigonométrica a qué equivaldría el seno. Si nosotros retomamos el triángulo de este caso 1, es un triángulo de esta forma como ya vimos. Entonces lo voy a trasladar aquí. La raíz es la hipotenusa, en este caso la raíz es raíz de 9x cuadrada más 4. El cateto opuesto siempre es la variable es 3x y el adyacente es la constante, que es 2. Entonces directamente, ¿cómo se define el seno del ángulo? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es igual a 3x y la hipotenusa pues es la raíz tal cual de 9x cuadrada más 4. Y entonces esto es lo que vale el seno directamente en esta sustitución trigonométrica que hicimos. Entonces pues vamos a deshacer esa sustitución regresando la función seno a su valor en el triángulo rectángulo, de tal forma que entonces esta integral va a ser igual a un doceavo del seno, pero el seno vale todo esto, simplificamos 3 doceavos tiene tercera, que es un cuarto. El 4 se va a multiplicar con la raíz. Como ya no se puede simplificar más esta fracción, entonces hasta aquí debe llegar la respuesta final que nos proporcione la guía. Vamos a revisar. Viene prácticamente igual, de hecho viene como en el paso anterior, aunque pues esto también se podría hacer. Y entonces con eso pues ya acabamos de resolver o de analizar el tema, esta técnica de integración, que es la sustitución trigonométrica. Más adelante realizaré videos o tutoriales sobre integrales trigonométricas, pero más complicadas, principalmente con enfoque a la universidad o a la escuela superior cuando ustedes lleguen, sobre todo si estudian alguna carrera de área 1, pues ahí estaremos viendo integrales más complejas igual por estas técnicas, pero de momento pues como el enfoque es para resolver las preguntas del examen de admisión, pues hasta aquí vamos a llegar con este tutorial.